Dolly Esteves, una periodista mexicana importante, publicó hace un par de meses un artículo en la revista Forbes, donde, esta revista norteamericana de finanzas, donde se enlistaban a los 10 mexicanos más corruptos. Se habló de Moreira, de la maestra Gordillo, se puso a la rata Montiel, se hizo mucho escándalo mediático. Yo creo que ese tipo de notas son contraproducentes para México, pero no porque no sean ciertas, sino porque disfrazan la realidad, porque obnubilan los verdaderos estratos de la corrupción del poder, porque ocultan el sol con un dedo, ¿sí? Porque la corrupción está a ras de suelo. El derrumbe de la autoridad del presidente en México ha provocado que se desaten una cantidad de fuerzas centrífugas, centrípetas, que han ocasionado una perversión en la sociedad. Porque la corrupción la palabra corrupción significa ruptura, es lo nauseabundo, es la enfermedad, es cáncer, es degradación, es degeneración, es detritus, es basura, es la inversión de los principios, son las patas a la cabeza, es una descomposición. Eso es corrupción. Se ha vuelto la palabra tan repetida que pierde su sentido. Entonces, ¿qué formas adopta la corrupción? López Portillo, el presidente, en gran medida causante de esta avalancha, este tsunami, diría Ninel Conde, de corrupción, le llamaba enanos del Tapanco a todos estos, ¿verdad?, pingüicas que se atrevían a ir en contra del presidente. Pero los excesos de López Portillo, nombrar a su amante Rosaluz Alegría secretaria de Turismo, al orgullo de su nepotismo hacerlo también secretario de Programación y Presupuesto, a su cuate de toda la infancia, jefe de la policía de México, ¿verdad?, hicieron que se desataran estas fuerzas y que estos enanos se salieran de sus cuevas, que se volvieran exhibicionistas, boyeristas, mirones, fisgones. La mayor corrupción se encuentra a nivel de los municipios. Entonces, cuando se sacan relumbrones de la corrupción, se olvida que la corrupción real, la que nos afecta a la ciudadanía, está en los municipios. Son los ediles, son los regidores, los síndicos, son los directores, los oficialistas, los comisionados, bueno, hasta los barrenderos. Yo quisiera saber aquí en Tejupilco quién se encarga de barrer Tejupilco, porque nomás nunca le pasan una escoba, ¿sí? Son incluso los maestros. La corrupción se encuentra ya metida incluso a nivel de los maestros. Además existe una mezcla entre la corrupción y la mentira, la corrupción y la simulación. Y entonces, nombrar a un amigo en un cargo público es corrupción. Dar becas a estudiantes seleccionados es corrupción. Ayer veía en nuestro noticiero que Eruguey está dando becas. Sí, yo quisiera saber a quiénes se las dan. Y entonces se van a dar cuenta que son becas que se seleccionan por amistad, por intereses, por lazos familiares, por heraldos. Eso es corrupción. Entregar premios, licencias, concesiones, eso es corrupción. Lo hacen solamente si hay corrupción de por medio. Llamarle a lo que siempre han sido los aviadores, los que cobran sin hacer nada, porque son las queridas o los queridos, ¿verdad? Ahora ya a ese grado hemos llegado. Porque es familiar de algún otro macuarro igual, o es el que espía, o es el que intriga, o es el que está infiltrado a ver para... Lo que en realidad, y le llaman asesores a estos aviadores. Eso es corrupción. Esa retórica que declara de manera engañosa, el Estado de México es el Estado más comunicado, es corrupción. O esta última que se acaba de aventar, vamos a blindar las fronteras para que el crimen no se meta al Estado de México. Eso es corrupción, porque el crimen está en el Estado de México, ¿sí? Y todos lo sabemos.
México, a diferencia de Colombia, donde el narcotráfico nació asociado a la guerrilla, aquí el narcotráfico es el gobierno. El crimen, los grupos criminales relacionados con el narcotráfico son el gobierno. Y no porque sean los que manden, sino porque están protegidos, están fomentados y financiados por el gobierno. Es corrupción esos procesos electorales en donde se dan dineros, hay tarjetas, Soriana, pero lo mismo pasa en las delegaciones de derechos humanos, en las del IFAI y todas estas instituciones que al llegar al nivel de los municipios se colonizan, así le llaman, y me parece buena, ponen allá sus cuates, ¿verdad? Y entonces ya dejan de funcionar porque responden nada más a los intereses del que los nombró. Es simulación reírse y voltear para otro lado cuando se le dice claramente, oye, hay un acto de corrupción aquí, ¿no? Es que usted no sabe, don Memo, me dicen. Así es corrupción los medios de comunicación que responden, bueno, así es, vamos, chantajeamos, extorsionamos, prometemos decir lo que quiere la fuente de poder y prometemos no decir lo que no quiere la fuente de poder a cambio de dinero. Es corrupción. Es corrupción llegar a las escuelas, arreglarse con el maestro o con el director o con ambos y decir voy a presentar un libro, y entonces el maestro, el director o ambos llegan y dicen, niños, lo compran a fuerzas. Y el sujeto, que puede ser un merolico de esos que andan vendiendo pastillas o ungüentos en los camiones que vienen a Tejupilco, pues se meten a vender libros. Es corrupción. Es corrupción fingir que no se ven los delitos. Es corrupción encubrir. Es corrupción desinformar. Es corrupción engañar. Es corrupción dar pan y circo. Es corrupción traer a la guerra de chistes. Es corrupción traer al Commander, a traer al Jaguar, traer a Jenny Rivera. Eso es corrupción. Atiborrar los medios de comunicación con mensajes donde vamos a ser socios, no se va a privatizar Pemex, hay que sacar el petróleo de dentro. Es tan corrupto como que la Coca-Cola te diga que comprarla hace que la naturaleza y la ecología prospere y que tu salud se convierta en la de un atleta. Es corrupción usar los valores más notables de nuestra nación, como es la solidaridad que los mexicanos tenemos en algunas partes, ¿verdad?, como una experiencia natural, y que Carlos Salinas de Gortari lo haya convertido no nada más en una plataforma política, en una Secretaría de Estado, en un programa de su candidato y hasta probablemente en un partido político si no se lo matan. Igualmente es corrupción hablar del hambre, es corrupción usar las caras de los niños mexicanos que son tan hermosas, las sonrisas de nuestra gente que vive en provincia. Un amigo, en paz descanse, él más mexicano que el mole, pero de origen francés y viviendo en Bélgica, decía, Bélgica es la tierra de la gente pendeja, allá no se saben reír. Ah, bueno, pues están utilizando las caras sonrientes de los mexicanos y de los niños para convencer. Y la palabra convencer, ya lo he dicho muchas veces, lo voy a decir, viene de una palabra que en francés significa ser vencido por un argumento pendejo, convencer, ¿sí? Entonces no se dejen convencer, ¿sí? Porque la corrupción viene del lenguaje. Y ahí entonces los escritores tenemos la posibilidad, estas son palabras de Carlos Fuentes, de que las palabras anidan en nuestras lenguas por un instante, pero las palabras no son nuevas, no las inventamos, vienen de antes. En el momento en el que el lenguaje se envuelve un lenguaje burocrático, mercantil o dogmático, se convierte en un lenguaje privado que expresa solo las necesidades de Marte, de Júpiter, pero no de la humanidad, no de los humanópolis, como dice mi admirada, querida y soñada Alma Vanessa Bauche. El poder tiende a secuestrar el lenguaje, los políticos lo secuestran, nosotros los escritores los liberamos. Al poder, dice Carlos Fuentes,
hay que romperlo, fustigarlo, hay que hacerlo estallar, hay que agarrarlo a cachetadas, hay que infectarlo, hay que bastardizarlo, hay que llenarlo de idioteces, de grafiti, de escupitajos, de vidas, porque es un idioma que ya se nos murió. Todo lo que está pasando en la televisión, la información y en los medios de comunicación, la radio, en la prensa, es lenguaje muerto, no dice nada. ¿Ustedes creen que lo que se sabe que pasa en Michoacán es lo que en realidad está pasando? Acabo de tener contacto con un compadre que yo pensaba que ya se me había ido de este mundo. Se llama Alberto Rivera. Alberto Rivera lo conocí en Temascaltepec y voy a decir su historia. Me encuentro un tipazo como de 2 metros, cinturita, una sonrisa cae. Soy de Tepalcatepec, me dijo. No sabía ni dónde quedaba eso. Tenía un restaurante allá en Tepalcatepec que se llamaba El Camarón Vaquero y mi competencia era la que ahora es mi mujer y tenía la parrilla suiza, Blanca, mírala. Y Blanca, una mujer de Tepalcatepec, michoacana, simpatiquísima, pero con un carácter, pero canijo, ¿no? Nos hicimos muy buenos. Él construyó la tienda del mayoreo en Temascaltepec. Con él me fui entonces en 94 a traer árboles de Jesús del Monte para suplir los morillos que ahí estaban ya completamente viejos y reemplazarlos por vigas nuevas. Y me contaba dos cosas simpáticas para terminar, que sus primos son los que inventaron el crack en Tepalcatepec y que entonces él crack no le gustaba meter en Estados Unidos, pero llevaba siempre clavos con marihuana. Que un día le pusieron el dedo, estuvo en San Luis Río Colorado 6 meses detenido, lo dejaron salir porque les cayó muy bien a los policías, a los que cuidan. Fue a Los Ángeles, buscó al que le puso el dedo y dijo: allá nos vemos en el infierno, y se lo aventó, ¿sí? Y se vino a refugiar a Temascaltepec, donde nos hicimos compadres. Es el padrino de mi hija Carmen, que ahorita anda en la Ciudad de México comprando libros, y que le perdí la pista con las cosas como están, con su carácter bravío. Vaya, pregúntenles a los de Cieneguillas de González cómo los traía cortos. Dije, ya me lo mataron. No, está vivito y coleando, y me da mucho gusto poderlo compartir. Gracias.